soy becario de CONICET actualmente, ahora hasta fin de año, y trabajo en la UNCI, también soy ayudante de una materia en la UNA y me dedico un poco a lo que son el uso de los lenguajes de programación básicamente para componer música y diseño sonoro, tal vez. El entorno que yo uso es Super Collider, tal vez sea tendencioso con respecto a eso, ahora van a ver en esta diapositiva, nombro solo Super Collider, pero reconozco que hay otros muy buenos y muy importantes. El tema de esta charla es un poco sobre la importancia, rescatar un poco la importancia de aprender a usar lenguaje de programación y aprender a programar como una herramienta para poder integrar los desarrollos técnicos técnicos, tecnológicos, científicos a lo que es la creación artística en distintas etapas, ya sea en el aprendizaje como posteriormente en lo que se llama investigación en artes o investigación artística. Bueno, esto era un poco de contexto histórico, ¿no? Los avances en el hardware y la capacidad de cómputo que se incrementa, la portabilidad, el almacenamiento, los periféricos, las formas de interacción, y sobre todo el último punto, que es la accesibilidad a estas herramientas, que empezó a ser más notable a partir del año 2000 y por ahí 2005-2006, un poco más tarde en la Argentina. Pero bueno, se empezaron a desarrollar corrientes artísticas. Yo voy a hacer hincapié en las que se basan en el uso de lenguajes de programación para generar ya sea interacción, imagen, sonido y cualquier cosa que se le pueda ocurrir al artista haciendo instalaciones, música o cualquier tipo de arte interactivo o no interactivo. Los entornos más destacados: Processing, que bueno, fue como un boom en lo visual y en el uso de los lenguajes de programación en el arte, digamos. Processing fue desarrollado a partir de 2000, pero por ejemplo antes existía Super Collider desde el 96 y en el 2002 se hizo open source. Luego aparecieron Open Framework y Arduino, más o menos por la misma época, pero Open Framework para realizar ya con todo en un mismo paquete a más bajo nivel y provee otras prestaciones más allá de processing. Sin embargo, siguen los mismos paradigmas de procesamiento y de programación en lo que es este tipo de entornos orientados al arte. Processing también sigue mucho el paradigma de processing, que por eso ese lenguaje fue tan importante históricamente, por más que otros existiesen antes en otros campos y demás. Pero bueno, en torno a estos entornos, valga la redundancia, se desarrollan corrientes como el DJing, VJing, en tiempo real, ¿no? El deep coding, la interacción en tiempo real en danza, teatro, artes visuales. Hay, por ejemplo, el net art, que es una forma de arte que existe en la red como medio, o las orquestas de laptops, y esto que ya tiene más historia, que son los procesos generativos y demás. En esta concepción el medio se entiende como instrumento del artista. Entonces, al medio, al ser la computadora, es importante entender cómo funciona, no necesariamente a bajo nivel como si se fuese un ingeniero de software, pero la máquina es un instrumento de propósito general, ¿sí? de dominio no específico, y el arte es como el dominio específico de la cuestión, de para qué se puede usar la computadora. Los primeros usos de la computadora fueron cálculos balísticos, pero por ejemplo los lenguajes como Music N existen desde más o menos desde mediados del 50, de Max Matthews. O sea, la cuestión artística siempre estuvo relacionada como actividad humana, digamos, al nuevo medio de producción.
Entonces, por un lado tenemos el software utilitario que acota modelos y paradigmas que uno puede construir sobre la computadora, y por otro lado tenemos los lenguajes de más bajo nivel, porque no son de bajo nivel en realidad en programación, pero los lenguajes de programación son de más bajo nivel que el software para usuario final. La diferencia es básicamente cómo se acotan los paradigmas y modelos. El software utilitario, que puede ser un editor de audio, que es totalmente útil, un editor de multipista, un secuenciador, son totalmente programas muy útiles. Pero bueno, acotan los paradigmas y modelos que el artista puede usar. En otras disciplinas pueden existir otros paradigmas que actúen de la misma manera. Ahora, aprender a programar para dominar los entornos de más bajo nivel implica una carga de conocimiento más, digamos, adicional a lo que es el conocimiento artístico de la disciplina que sea. Y eso tiene que ver con que la programación, y me baso en cómo se enseña la programación en ciencias de la informática, digamos, en ciencias de la computación, cómo se enseñan desde el punto del planteo y solución de problemas en base al pensamiento algorítmico computacional. Por eso es importante entender el modelo del medio, digamos, para poder usarlo y desarrollar cosas sobre él con mayor libertad. O sea, vamos a estar atados al medio, obviamente, podemos cambiar el medio, pero a esta altura o en estos momentos, digamos, resulta un poco difícil. También tiene que ver con la predisposición del artista, si el artista quiere o no trabajar con un medio digital, o quiere trabajar con medios analógicos, o quiere trabajar en otras disciplinas, o sea, pintar un cuadro con óleo o otras técnicas que también son medios tecnológicos, si se quiere, que a esta altura del partido conviven, por supuesto. En torno a la programación y el arte, por ejemplo, lo que se llama programación creativa, que es un término que viene de Maeda. La programación creativa es la programación que se usa para generar objetos artísticos y se usa incluso para enseñar programación, porque el resultado en vez de imprimir los resultados en una pantalla en modo texto, imprime un resultado que es mucho más atractivo, ya sea visual o sonoro, y se usa como herramienta para enseñar en ciencias de la computación, en otras partes del mundo. No sé acá si en alguna facultad de informática, digamos, se enseña así. Y también es una disciplina en sí misma, ¿no? que se valora en otro campo con otras finalidades. Bueno, la carga, desde el punto de vista del arte, la carga que implica aprender otro dominio de conocimiento afecta el problema de la predisposición del artista o del estudiante, si quiere o no aprender esas cosas. Desde el punto de vista de cómo enseñar, tenemos dos posibilidades: aprender a usar o aprender a entender el funcionamiento. Aprender a usar el software utilitario es conveniente por razones prácticas, por cuestiones que pueden ser incluso de salida laboral y demás, es algo valorable, pero al enseñar a usar entornos, lo que tenemos que hacer, pienso yo, es enseñar los modelos que están por detrás de esos entornos y cómo actúan sobre nuestra concepción estética o sobre nuestras ideas, aunque que pueden provenir de otros lugares o ser más o menos originales y que tal vez tenemos que adaptar a un determinado tipo de software. Bueno, entender el funcionamiento del software como condicionante de las técnicas de realización, lo mismo que fue la cinta magnética en la producción de montajes sonoros antes, o cómo se hacían los primeros procesos de síntesis analógica, que después se grababan en cinta. Bueno, todas esas cosas acotan las cosas que podemos hacer y las cosas que podemos idear.
pero es importante entender el modelo con el cual funciona para que uno después pueda entender cómo pasarse a otro tipo de programas o poder elegir las herramientas más libremente. Entender el funcionamiento y aplicar este lenguaje de programación que trabajan, repito, a más bajo nivel, aunque no son de bajo nivel, facilita la aprehensión de estos conocimientos del cómo funciona la máquina y cómo se generan los modelos que el artista usa para desarrollar su práctica artística y su concepción estética. Bueno, básicamente resumí esto en lo que dije recién. Por eso yo considero importante, digamos, enseñar desde el punto de vista artístico, aplicar ciertas cuestiones informáticas es enseñar cómo funciona la máquina, porque en definitiva es una máquina, en parte cómo es el pensamiento computacional, aunque eso no necesariamente tiene que afectar al arte, es una cuestión de formación de la persona para entender el medio, para usarlo o para rechazarlo, digamos. Bueno, y la solución de problemas, la formalización, que en composición la formalización usando medios electroacústicos muchas veces es muy importante, sobre todo todas las escuelas de la parte que usan lenguaje de programación, que siempre el histórico, porque prácticamente lo único que había fue C-Sound. Entonces muchas cosas para hacer música había que formalizarlas, desde lo básico que es una nota, que es un evento, cómo que una nota es un número, es un tipo de formalización, ¿sí? Muy básica, pero bueno, después sobre eso se pueden construir modelos más complejos que implican canales, buses, buffers, o sea, que ya no son notas, pero son el medio con el cual podemos manipular las cosas en esa combinatoria para desarrollar la actividad creativa. Bueno, con respecto a la educación también es importante que el momento de aprendizaje es distinto al momento de la producción. Que bueno, que hay que aprender a disociar lo que es la producción. En el momento de aprender uno necesita aprender varias herramientas y en el momento de producción uno no puede estar aprendiendo nuevas herramientas por la carga que eso implica. Muchas veces pasa que la gente dice yo quiero aprender a usar tal cosa, o yo proyecto de clase con el Audacity y me dicen quiero usar el Audition, o les pido que usen el Reaper y me dicen que tienen el Nuendo. Bueno, ¿por qué? Tiene que ver con la producción y con lo que están acostumbrados a hacer, pero el Audition como multipista, por ejemplo, no tiene las mismas abstracciones que tiene el Reaper. Entonces lo que yo quiero enseñar es la cuestión básica de cómo funciona el asunto. Y después, incluso con eso, la persona puede ver que el Audition como multipista es más acotado que el Reaper, por ejemplo. No tanto que el Nuendo. Pero bueno, aprender a usar un programa también es una carga de tiempo. Entonces, un poco hay que disociar eso. Y yo reconozco que no quise cursar programación orientada a objetos cuando cursé informática porque no me gustaba Smalltalk y quería aprender C, porque era el lenguaje que valía, digamos, C, C++. Pero bueno, esas cosas pasan y yo ahora me doy cuenta de cómo son, sobre todo porque SuperCollider implementa el paradigma de Smalltalk como lenguaje de programación. Después me di cuenta que fui medio sopenco. Bueno, con esto termino. En el caso de la investigación artística, la convivencia de dominios es aún más variada, porque está también el dominio científico y tecnológico. Si usamos los medios digitales, más o menos ya lo tenemos cubierto de antes. Ahora, y esto que yo había pensado acá tiene un poco que ver con la ponencia esta anterior en video,
que si consideramos que el resultado es la producción de conocimiento artístico estético, aunque no se sabe bien qué es la investigación en el arte aún, si consideramos que la investigación en el arte produce conocimiento artístico estético, yo creo que, y esto igual está un poco verde, se pueden considerar los conocimientos, por un lado, los conocimientos técnicos científicos como herramientas de desarrollo a explorar, o sea, eso al artista le viene dado y el artista le busca formas de empleo, o se puede considerar, como en el caso de la ponencia anterior, el mapeo, que es la reinterpretación de datos o conceptos de un dominio científico a lo que es el campo artístico. El mapeo implica una interacción más directa entre las cosas, como la visualización de datos es un mapeo de los datos crudos a lo visual, la sonorización de datos lo mismo. Ahora, el mapeo en sí solo es el principio, no es la finalidad, pero es el principio que define una manera de trabajar. Y la otra manera, por ahí, es tomar algo conceptual y desarrollar la cuestión conceptual, pero con elementos propios del discurso musical musical o visual o lo que sea, que uno tiene desarrollados. O sea, toma el concepto científico como como inspiración para componer una pieza. Como bueno, tantos compositores románticos han hecho poemas sinfónicos en relación a otras cosas, pero la técnica, lo que suena son temas, contratemas, melodía de acompañamiento, la orquestación. Por ahí no hay en sí una relación tan directa con los procesos que ellos quieren representar. No, estamos sin tiempo, ¿no? Bueno, un poco las conclusiones ya las fui diciendo recién. Propiciar el desarrollo en base a estas herramientas y aprender un poco las cuestiones de formalización y demás. Perdón por haber llegado tarde, me subí al colectivo, 2 horas de demora, me bajé del colectivo, me tomé el tren, me vine en subte, me bajé acá y llegué. Les pido 1000 disculpas, créanme que las sufrí más que ustedes. Gracias.